Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí una vez más en vivo, gracias a Dios, con nuestro estudio. Ahora sí, en puntito. Gracias al Señor que nos pone los medios, ¿verdad? Para poder estar conectados un lunes más. Hoy ya estamos prácticamente en el penúltimo episodio de la serie La Salvación. ¿Se pierde o es eterna? Es la pregunta y ya obviamente hemos estado respondiendo con todos los argumentos bíblicos por qué la salvación no se pierde. Hoy seguiremos con la segunda parte de la postura número 2, que es justamente que la salvación no se pierde, a diferencia de la postura número 1 que dice que la salvación se pierde, y que también analizamos los versículos que el arminianismo utiliza pues para corroborar aparentemente que la salvación puede perderse, pero también a la luz de la Biblia vimos cómo la misma escritura interpreta de manera correcta los versículos que se han utilizado, y pues obviamente en el episodio anterior estamos viendo los versículos que nos hacen ver y notar a cada uno de nosotros que la seguridad de la salvación es una obra completa de parte de Dios y que simplemente no se puede. Estuvimos viendo ya algunos puntos, me parece que fueron 5 puntos. Analizamos Juan 10 del 27 al 29, cómo nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios, nosotros que somos sus ovejas, no pereceremos jamás. Vimos también Romanos 8, 29 al 39. Obviamente hablábamos de esta cadena de 3 eslabones que dice justamente, ¿verdad? A los que nos predestinó, que también nos llamó, a los que llamó justificó, y a los que justificó pues también glorificó y glorificará. Es decir, no habrá nadie que sea llamado y justificado sin ser glorificado, o nadie que sea glorificado sin haber sido llamado o justificado. Es una cadena de 3 eslabones que nos corrobora contundentemente que la salvación pues no se pierde, ¿verdad? Analizamos también Efesios 1, 13 y 14, que fuimos sellados nosotros con el Espíritu Santo, y que es las arras o la garantía de nuestra herencia, de que somos propiedad del Señor, que nada nos puede quitar de su propiedad. Hay un pacto que el mismo Señor hace con el sello del Espíritu Santo, mencionándolo como arras, dándonos a nosotros la garantía de su protección pues por toda la eternidad. Analizamos también Filipenses 1:6, donde dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la terminará hasta Cristo Jesús, y hablamos de que en el momento que somos salvos inicia una obra del Señor que no puede ser suspendida, puesta en pausa, etcétera, etcétera, sino que es completamente progresiva, ¿verdad? No depende finalmente de nuestro esfuerzo humano para convertirnos en lo que el Señor anhela que seamos, sino que a través del Espíritu Santo, de su ayuda, el Señor nos va formando y va haciendo esa obra en nosotros, y se perfeccionará pues hasta que nos reencontremos con el Señor Jesucristo. Esto sin que se me olvide, pues no es que uno no haga nada, uno también evidentemente pone de su parte al alejarse del pecado, a buscar la santidad, el guardarse del mundo y tener los pensamientos puestos siempre en la voluntad del Señor, la voluntad de Dios. Vimos también Juan 6, 37, 40, donde habla el apóstol, Jesucristo en el Evangelio del apóstol Juan, que todo lo que el Padre le ha dado a Cristo, ha ido a Cristo, pues Dios no le echa fuera, no hay forma de que pierda ninguno de estos, que nos pierda ninguno de los que hemos sido adoptados. Cuando somos verdaderos creyentes, no podemos nosotros pensar que Cristo falla en retenernos, porque pues como lo hemos visto, ¿verdad? Si la salvación no se gana por obras, pues tampoco por las obras nosotros la podemos perder, obviamente nuestras malas obras, sino que el Señor en su amor infinito, en su misericordia, pues ha perdonado nuestros pecados pasados, presentes y futuros a través de un genuino arrepentimiento que es otorgado por Dios a la luz de la Biblia. Así que hoy, bueno, vamos a continuar con algunos versículos que nos dan a nosotros pues categóricamente la evidencia de que la salvación es eterna, que la salvación no se pierde, y estaríamos concluyendo con esta segunda parte. La siguiente semana, si Dios lo permite, estaremos abordando como un compendio general
de lo que significa la salvación, pero también accederemos un poco a los desarrollos doctrinales, porque hemos entendido que pues tanto Arminio como Calvino y muchos otros teólogos, Wesley, etcétera, etcétera, San Agustín, bla, 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 muchísimos, pues murieron, ¿verdad? Como todos en algún momento trascenderemos a la eternidad y seguramente algunos a la condenación eterna, pero los desarrollos teológicos y doctrinales pues han sido iluminación del Espíritu Santo, y vamos a comparar muchas cosas que pueden en estos últimos tiempos estarse enseñando acerca de la salvación y cómo el desarrollo doctrinal muchas veces choca justo con la enseñanza completa que es la Escritura, pero ya lo veremos eso la siguiente semana. Así que pues vamos a orar, vamos a poner una vez más este lunes en las manos del Señor. Dile ahí en tu lugar, cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque nos permites estar una vez más conectados, Señor, o escuchando o viendo este estudio en vivo o diferido. Padre, gracias porque tú has puesto los tiempos, las formas, Padre, y también los medios para que poder escuchar de tu palabra. Hoy te pedimos, Señor, que sea la guía de tu Espíritu Santo quien nos instruya, quien nos muestre y nos ilumine a través de tu palabra todas las riquezas que hay en ella, con el fin último, Señor, de conocerte más a profundidad y en temas como este, entender, Señor, lo agradecidos que debemos de estar contigo de haber creado este plan redentor perfecto que nos ha otorgado la salvación. Y, Señor, gracias por tu inmenso amor y tu inmenso poder que impide que cualquier persona, que cualquier religión, doctrina o incluso un reino contrario a tu reino nos arrebate de tu mano. Tú nos guardas, Señor, como la niña de tus ojos. Tú nos amas y en todo momento nos proteges. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Y pues bueno, vamos a ver ahora el sexto punto. Vamos rápidamente a Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos 3 al 5. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pues obviamente aquí nos está enseñando estas palabras. Es una herencia que es incorruptible, está reservada en los cielos. Nosotros somos guardados obviamente por el poder de Dios y sigue estando protegida por la misma promesa que nos da aquí el Señor. Dice: bendito Dios, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Dios nunca nos muestra aquí la posibilidad de que nos hace renacer para una esperanza que puede fallecer o que puede morir, sino una esperanza viva que Él mismo preserva. Dice: por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia que dice aquí incorruptible. Y si nosotros recordamos que la herencia son las arras, que es el sello del Espíritu Santo, pues no podríamos decir que esa herencia, esa vida, puede corromperse o puede perderse, porque entonces estaríamos diciendo que el Espíritu Santo primeramente no es Dios y segundo, pues que tiende también al deterioro, lo cual no es posible, ya que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo. Para una herencia incorruptible, incontaminada, se entiende claramente, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois, ¿qué dice? Guardados por el poder de Dios mediante la fe. Nosotros somos guardados por el poder de Dios. Una vez más, aquí nosotros podemos ver claramente que no solamente está guardada la herencia, sino también nosotros como herederos por el poder de Dios. Si el Señor pudiera perdernos, no pudiéramos ser guardados por completo, una vez más, en este tipo de lógica espiritual tendríamos que pensar que Dios entonces no es todopoderoso o que hay algo o alguien más poderoso que Dios mismo, puesto que nos arrebataría de su mano y porque ya no tendríamos entonces guardada esa herencia para nosotros y la perderíamos. Como hemos visto aquí, es una promesa de que la salvación no se va a perder porque somos, dice el versículo 5, guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Qué fe? La que nosotros ya depositamos en Dios mismo cuando recibimos al Señor para alcanzar la salvación, porque nosotros somos justificados por la fe.
¿verdad? Para alcanzar la salvación, la cual ya hemos alcanzado a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, nosotros debemos de vivir ya con la seguridad de que ese tiempo postrero, es decir, ese tiempo futuro, llegaremos a verlo y manifestado. Si nosotros perdiéramos la salvación, Dios no pondría aquí ni hubiera instruido al apóstol Pedro para escribir que nosotros seríamos testigos de la manifestación de ese tiempo postrero, donde veríamos esa salvación, donde veríamos esa herencia incorruptible en los cielos, ¿verdad? O sea, Dios no se atrevería a decir, bueno, pues te tengo una promesa que esto va a ser manifestado en el tiempo postrero y tú lo verás. No se atrevería a decir eso el Señor por pura lógica si entendiéramos que la salvación puede perderse. Todo lo contrario, como el Señor nos ha dado esa herencia, como es algo incorruptible, la herencia no es corruptible, aun cuando nosotros nos llenemos de pecado, aun cuando nosotros fallemos o caigamos, y repito, como siempre, no es ni permiso ni una ocasión de caer el decir que a pesar incluso de nosotros mismos, el Señor sigue siendo fiel a su promesa y nos guarda en salvación. No quiero decir que se tenga que practicar el pecado, porque como siempre he dicho, si tienes este pensamiento, lo más seguro es que pues no tengas la herencia, no tengas las arras, no tengas el espíritu, o sea, no eres salvo. Pero dice aquí que es una herencia incorruptible, ya nada la puede corromper, nos la ha entregado, nada la puede corromper, y está pues reservada y escrita en los cielos. Así que una vez más, no solamente se guarda la herencia que el Señor ya nos ha dado, sino también guarda al heredero. Si no hubiera heredero que pudiera mantener a través del poder de Cristo la salvación, la herencia por supuesto se perdería. Pero como no depende de nosotros, sino depende del Señor, que nada ni nadie nos arrebate de su mano, entonces la herencia y el heredero están completamente a salvos. Vamos ahora a ver el punto número 7 y vamos un poquito atrás a la carta a los Hebreos. Vamos a los Hebreos al capítulo 7, en el versículo 25. Dice así la palabra de Dios. Dice, vamos a leer desde el 23, porque pues aquí ya aparece, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. O sea, bueno, ahorita vamos a analizarlo. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podrían continuar, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar. ¿Qué dice ahí? Subráyalo, vamos a subrayarlo todos. Perpetuamente, salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, no puede haber, bueno, sí hay, es que todos los versículos son muy claros. Puede también salvar perpetuamente a quienes se acercan a Dios. Perpetuamente significa pues por completo, de manera eterna, de manera definitiva, inmodificable, porque Cristo vive para interceder. Es decir, tenemos siempre, como lo hemos analizado, a Cristo que intercede por nosotros, que su sangre nos ha limpiado de todo pecado, que somos dignos de recibir el don del arrepentimiento para que genuinamente nosotros nos arrepintamos y obtengamos pureza, limpieza a través de la sangre de Jesucristo. Y dice el Señor que cuando nos ha salvado, Hebreos 7:25, nos puede salvar perpetuamente a los que por Él, es decir, a los que por Cristo nos hemos acercado a Dios. Esto ya es completamente definitivo. Si tuviéramos que pensar que no es perpetuo y que Jesús no está intercediendo por nosotros, pues a lo mejor entonces sí, podría el arminianismo tener cierto tipo de razón al decir, bueno, pues es que no hubo quien intercediera por ti delante del Señor, y este pecado pues no es un pecado por el cual no te arrepentiste, nadie intercedió, así que el juez justo pues tendrá que dictar sentencia y la sentencia tendría que ser culpable. Entonces estaríamos diciendo primeramente que
Se me acaba de ir el salmo donde dice no se dormirá ni se adormecerá aquel que te guarda. Pues vamos a suponer que Cristo se nos quedó dormido, ¿verdad? Que ya no intercedió por nosotros y eso es algo imposible. Y de pronto entonces Dios dice, bueno, no, a nadie intercedió, nadie te defendió en este pecado y como la paga del pecado es muerte y como tu arrepentimiento ni siquiera fue genuino porque ni siquiera hubo todo un tema que estaría haciendo prácticamente a Dios incapaz de eternamente interceder por nosotros, y entonces a través de esa intercesión y por el perdón de pecados y la justicia de Dios, entonces sí podríamos pensar que no vamos a ser salvos perpetuamente, pero aquí está claro, Él también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios viviendo, está hablando de Cristo, siempre para interceder por ellos. No va a haber un segundo en nuestra vida que Cristo no interceda por nosotros delante de Dios cuando somos hechos sus hijos. Y es por eso que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es una obra completa. Por eso la palabra de Dios dice que estamos completos en Cristo, en Colosenses 2, que el acta de los decretos que nos era contraria ha sido ya clavada en la cruz del Calvario, como diciendo, aquí se pagó la deuda de mi iglesia, aquí se pagó la deuda de cada uno de los miembros de mi cuerpo, ¿verdad? Y entonces es una forma perpetua de salvarnos. Creo que no hay, y bueno, como decíamos en el versículo 22, porque esto sí quería tocarlo, dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. O sea, el fiador es aquel que responde por ti en una deuda, ¿no? Cuando vas incluso a rentar un departamento, pues debes de tener un fiador, porque si no puedes pagar tú, van sobre el fiador y le cobran a él. Y quién sabe si llegue a pagar, o quién sabe también si sea de confiar, cuando compras un auto, cuando pides un préstamo. Siempre los fiadores son aquellos que dan la cara por ti cuando tú falles. Pero la realidad es que pues hasta los fiadores fallan, ¿no? Cuando llega el momento, dicen, no, pues la deuda es de él, yo no voy a responder. Y bueno, se convierten en problemas legales bien fuertes, pero dice aquí, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. O sea, ¿ustedes creen que Jesucristo va a quedar mal como fiador? O sea, es la garantía, no hay forma de que, bueno, yo falté a la renta, pero está como mi fiador. Jesucristo, no hay forma de que Él falle. Bueno, yo fallé y pequé, yo fallé y tuve un desliz, o este día no hice las cosas como a Dios le gustan, yo fui el que falló. Entonces aquel que me quiere cobrar la deuda en el reino de las tinieblas, pues va con el fiador. ¿Y quién cree que es el fiador? Pues Jesucristo. Y entonces ahí nunca va a fallar. Si entonces dijéramos, bueno, Jesucristo falló como mi fiador, ok, pues entonces ya perdí la salvación y tiene derecho legal al reino de las tinieblas sobre mi vida. Pero no es así. No es así, y nosotros debemos de entender que si Jesucristo es nuestro fiador, nunca dejará de pagar nuestra deuda. Bueno, ya fue pagada en la cruz del Calvario. Amén. Y bueno, pues vamos más adelante, vamos a ver otro versículo. Ahora vamos a Primera de Juan, ahora un poquitito más adelante, un poquito antes que las después que las de Pedro. La primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12. Dice así, del 11 al 13. Dice así, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Tenemos vida eterna si nosotros creemos en el Hijo, no hay forma de perderla. Y no es como el arminianismo dice que, bueno, pues algunas veces tenemos vida eterna y otras por nuestro pecado y por nuestras agravantes, pues la perdemos. Pero aquí Dios es claro cuando inspira a través del Espíritu Santo al apóstol Pablo y dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, punto. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No dice si tú pierdes al Hijo de Dios, si tú olvidas al Hijo de Dios, si tú le das la espalda al Hijo de Dios, pierdes la salvación, es decir, pierdes la vida. Si lo tienes, tienes vida. Si no lo tienes, simple y sencillamente no
tenemos vida. Y dice el versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Imagínense también, nos dice el Señor, te hablo estas cosas para que si crees en el Hijo de Dios y en su nombre, pues tengas vida eterna. Pero obviamente no puede decir, tú crees en el Hijo de Dios y posiblemente pierdas esa vida eterna. Aquí el que no cree en el Hijo es el que no tiene la vida. No puedes perder lo que no tienes. No es que la pierdas, no la tienes. Pero si crees en el Hijo de Dios y de que Dios le resucitó de entre los muertos y que ese poder vive en ti, como dice Juan 1:12, que tenemos el derecho de ser hechos sus hijos, ya nada puede hacer que nosotros perdamos esa salvación. Dios nos ha dado vida eterna, ya nos la dio, no dice que tal vez nos la dará. Y dice, para que sepáis e entiende que tienes la vida. La seguridad es presentada como un conocimiento desde ahorita, presente. No es un conocimiento que vaya a ser futuro o si termino la carrera o en mi último aliento estuve bien con el Señor y entonces alcancé de panzazo la vida eterna. Imagínate, por ejemplo, ¿qué clase de Dios sería nuestro Dios que es justo y lo catalogaríamos como un Dios injusto si alguien, por ejemplo, en su soberanía y en su voluntad, y porque así Dios lo ha determinado, permite que alguien sufra una enfermedad, que tenga un accidente o alguna circunstancia de su vida que, siendo hijo de Dios, por supuesto, siendo salvo, que le impida, por ejemplo, el habla o incluso la conciencia? Conocemos enfermedades que deterioran nuestras neuronas, que deterioran nuestro cerebro, nuestra capacidad cognitiva, donde empieza la demencia. Y siendo salvos, imagínense, a lo mejor en esa demencia nosotros podemos pensar, si estuviéramos a favor del arminianismo, pues que por una falta que hicimos, por un pecado grave que pudimos, por supuesto, llegar a cometer, pues hemos perdido la salvación. Y sin conciencia, por más que nos hablen acerca de Dios y del genuino arrepentimiento, ¿cómo habríamos de recibir, lo digo entre comillas para quienes nos oyen, pensando que la salvación se pierde? ¿Cómo podríamos recibir conscientemente una vez más a Jesucristo para tener y alcanzar la vida eterna? O quizá en ese último aliento, donde la soberanía del Señor se manifiesta una enfermedad de tal manera que sea imposible el habla, que sea imposible prácticamente respirar, que sea imposible estar consciente. Qué injusto sería Dios en dejar a aquellas personas fuera de su gracia, de su misericordia y de la vida eterna, porque Él mismo en su soberanía determinó que padecieran una enfermedad que les impidiera volver a nacer una vez más. Entonces, pues suena completamente ilógico y la realidad es que lo es. Por eso Dios nos ha dado la vida eterna, nos la da desde este momento, hay una seguridad presente, es un conocimiento que nosotros debemos de tener presente, que desde ahorita nosotros somos salvos. Y dice, bueno, el versículo 14, 1 Juan 5, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto nos da un ejemplo claro de que la seguridad es perpetua, de que lo que nosotros tenemos, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. En todo momento nosotros tenemos la confianza de que Dios nos escucha. Y obviamente la voz que no oye el Señor es la del pecador, salvo cuando se arrepiente, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos estar con que nacemos de nuevo y nos volvemos a morir, volvemos a nacer y a renacer y otra vez y para arriba y para abajo y para adentro y para afuera, etcétera, etcétera, esto no nos daría entonces a nosotros la certeza de que con confianza podemos saber que Dios está escuchando nuestras oraciones y nuestro corazón. Vamos al punto número 9, estamos prácticamente por terminar. Vamos ahora más atrás a la carta del apóstol Pablo a los Romanos. En el capítulo 5, versículo 1 dice así: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es fundamental para entender que la salvación
no se pierde. Estamos justificados por la fe que tenemos en Dios y tenemos paz para con Dios. La justificación es entendida como el acto legal definitivo, no es como que temporal, no es como que, no, es definitivo. Cuando nosotros somos justificados, cuando nosotros somos perdonados, sellados, no hay una vertiente, no hay una fisura, no hay una grieta por donde esa salvación pudiera deslizarse, ¿verdad? Pudiéramos nosotras perderla. La seguridad es presentada como un conocimiento, como te decía, no solamente presente, sino un conocimiento completo. Si Dios ya nos declaró a nosotros justos, ¿cómo podría algo condenarlo una vez más? Hemos hablado de esto. Llegará el reino de las tinieblas, llegarán los demonios, los espíritus, a acusarnos, Satanás, el acusador, el diablo, el adversario, vendrán a nosotros, pero no por mucho que ellos puedan gritarnos en nuestra cara. ¿Qué tan pecadores podemos ser? Eso, por muy fuerte que lo griten, no nos quita a nosotros la justificación, porque además ni siquiera, volvemos al inicio, ni siquiera nosotros tuvimos nada que ver para tener la justificación. Es una obra perfecta y completa de parte de Dios. Nosotros no lo hubiéramos podido alcanzar de ninguna manera. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Dónde dice? Tenemos paz temporal, tenemos paz mientras tanto que tenemos paz en lo que maduramos, en lo que llevamos una vida espiritual cada vez más sólida. No, dice que tenemos una paz completa para con Dios, justificados pues por la fe. Ya estamos 100% justificados. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz que tenemos nosotros con Dios no es la paz que yo podría ofrecerle al Señor o a una vida espiritual, como todas las personas que dicen, no, yo mientras esté bien con Dios y con todo el mundo, tenemos paz. No, es verdad, la paz es mediante Cristo. Nosotros siendo pecadores no podemos tener paz para con Dios, sino es a través y exclusivamente a través de Jesucristo, porque sin Cristo seguimos siendo criaturas pecaminosas, seguimos siendo criaturas que pecan, que no buscan a Dios, que somos indolentes, que no tenemos ganas de tener una vida espiritual que aparentemente nos restrinja de los placeres de la carne, sino queremos una vida espiritual que le dé rienda suelta a nuestros apetitos. Eso no puede haber una amistad con el Señor. La paz que nosotros tenemos y que no podemos perder porque Jesús no nos pierde a nosotros es exclusivamente a través de Jesucristo, a la luz de Romanos 5:1. Y por último, vamos una vez más a la carta a los Hebreos. En el capítulo 10, la semana pasada tuvimos que pausar porque se me resecó muchísimo la garganta, venía de estar un poco enfermo, bastante enfermo, y ahorita como que otra vez ya se me está resintiendo, pero gracias a Dios estamos por terminar. Dice Hebreos 10, vamos a leer desde el versículo 10, aunque el 14 es la promesa, dice Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho, ¿qué dice? Es más que bueno que Dios nos da esta iluminación. Mira, yo quería enfocarme en el versículo 14, pero aquí qué maravilla, dice, en esta voluntad, hay una voluntad, la de que nosotros seamos, discúlpenme, santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, subráyalo, una vez para siempre. No haciendo esa ofrenda, ni crucificándole 3 veces al día, como las religiones, como el catolicismo, hacen cada uno de sus rituales. Hecho una vez y para siempre. Y por más que te digan que es solo conmemoración y nada, no. Tengo una serie muy amplia de decenas de episodios acerca del catolicismo romano y todas las herejías de esa religión. Y justamente la misa es una de las cosas más tremendas que podemos nosotros encontrar de la religión tradicional, donde hablan incluso de la transubstanciación, donde ellos aseguran
aunque ahora lo quieran disfrazar, pero su catecismo lo enseña claramente, que la oblea es verdaderamente, se convierte en la carne física de Jesucristo hombre, y la sangre es sangre, o sea, unas cosas tremendas. Y pues crucifican y vuelven a crucificar y vuelven a crucificar en cada una de sus liturgias a nuestro Señor. Pero aquí el versículo 10 de Hebreos 10 nos enseña que fue un sacrificio hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote este día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Aquí está hablando claramente de los rituales católicos. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Amén, así va a ser. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Repite conmigo, con una sola ofrenda, cuando nosotros recibimos al Señor, dice que lo hizo perfecto para siempre, para siempre. No es temporal, no depende de mi comportamiento, no depende de mis obras, no depende de qué tan bueno, no depende de qué tantas veces me equivoque, es para siempre. Porque una sola ofrenda, dice el versículo 14 al que quería llegar, hizo perfectos para siempre a los santificados. Para siempre es la clave de esta postura. Cristo no estaría salvando parcialmente o dependiendo de mi comportamiento o de mis obras. Qué cosa verdaderamente tan terrible. Y bueno, y me refiero a terrible porque estamos diciendo verdaderamente que entonces el sacrificio de Jesucristo no fue lo suficiente. Y es de verdad impensable que la obra redentora de nuestro Señor no se haya cumplido de tal manera que nosotros podamos sí ser completamente salvos una vez que recibimos al Señor, siendo justificados. Después seremos santificados y después seremos glorificados. ¿Y qué me dicen entonces de cada vez que uno peca? Entonces, ¿para qué existe el don del arrepentimiento? Y el don del arrepentimiento solo lo otorga el Señor a sus hijos o a aquel pecador que se quiere arrepentir de su vida genuinamente para llegar a los pies del Señor. Si la salvación se perdiera, entonces, ¿qué sentido tiene el arrepentimiento? Es que te tienes que arrepentir para volver una vez más a ser salvo por medio de la gracia. Y ya empieza a sonar siempre tan ilógico y aunque hay muchísimas cosas que son inescrutables en la voluntad del Señor, entendemos que en su palabra encontramos todos los medios necesarios para poder vivir en esta tierra mientras nos encontramos con nuestro Señor de acuerdo a su voluntad y a su propósito. ¿Para qué estar inventando más cosas? Hay cosas tan lógicas que la misma Biblia nos muestra y que si tenemos dudas, la misma Biblia nos da la interpretación y nos enseña la realidad de las cosas. Porque con una sola ofrenda se hizo todo perfecto para siempre. Tenemos pues entonces al menos 10 fundamentos bíblicos contundentes que no pueden ser refutados acerca de la seguridad de la salvación. La seguridad es eterna y descansa en 5 puntos clave. La salvación es por gracia, según Efesios 2, 8 y 9. El nuevo nacimiento es irreversible, según Juan 3:3. Así como el nacimiento físico, yo no puedo desnacer y volver a nacer. Lo mismo el espiritual. En punto número 3, la justificación es legal y es definitiva. Dios declara justo al creyente en Cristo. Nunca dice mientras, sino es para siempre. En el punto número 4, Cristo pagó por completo nuestros pecados, como decíamos, pasados, presentes y los futuros. Según Romanos 8:1, si todos los pecados fueron pagados, entonces no queda condenación pendiente. Ninguna. No hay forma de perder la salvación. Y punto número 5, Dios preserva a los que somos suyos. Y punto número 5, Dios preserva
a los suyos, a los que somos suyos. No solamente salva, también nos guarda. No hay forma de que nosotros seamos arrebatados de la mano de Dios. Quienes creemos en la seguridad de la salvación sabemos que es eterna y la eternidad es desde estos instantes, como lo vimos al inicio. Generalmente se dice de personas que abandonan la fe, la semiabandonan o la abandonan por completo. La Biblia es clara. Nunca fueron verdaderamente justificados. Por supuesto, entonces no hubo una regeneración, no hubo una santificación y no habrá una glorificación. Solo tenían una experiencia religiosa como seguir cualquier otra religión o cualquier otra filosofía, pero todo fue externo. Nunca hubo, como dice Juan, primera de Juan 2, nunca fueron salvos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. No puede haber una falsa conversión, solamente no hay conversión. Si no hay conversión, no hay pérdida de salvación. Y bueno, familia, pues vamos a dejar hasta aquí estos puntos. Como les decía, pues la siguiente semana, si Dios lo permite, estaremos analizando la salvación, pero con algunos desarrollos doctrinales pues un poco más modernos, y veremos qué dice la Biblia acerca de cada uno de esos desarrollos doctrinales. Por lo pronto, en este episodio pues queda resuelta la incógnita, ya desde 2 episodios antes. La salvación no se pierde, gracias a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por estas enseñanzas, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas en tu palabra la confianza que podemos tener en ti, de que somos salvos, de que Dios, tú nos guardas en el hueco de la palma de tu mano, de que no hay nada que nos pueda arrebatar de esa salvación, de esa justificación. Hoy estamos tan agradecidos, Dios, porque tu mirada se posó en algún momento sobre cada uno de nosotros y nosotros llegamos a tus pies. Hoy yo te pido, Padre, por cada persona que quizá duda de su salvación. Es muy posible que no la tenga. Quizás, Señor, ha estado practicando una religión y justamente de esa forma es como podemos asegurar que no tienen el sello del Espíritu Santo, ni las arras, ni tu Espíritu Santo dentro de ellos, Padre. Hoy te pido por cada persona, Señor, que tú traigas a cada uno de nosotros convicción, Padre, como dice tu palabra, que tu Espíritu Santo le dé convencimiento a nuestro espíritu de que somos hijos tuyos. Pero si hay cierta duda, si hay cierto, Señor, pues a lo mejor inquietud por saber si tenemos o no el sello del Espíritu Santo, yo te pido en el nombre de Jesús que en tu misericordia te muestres grande y poderoso a cada persona. Y que si es necesario a ti que me escuchas, que me estás viendo, que entregues tu vida a Jesucristo, sabiendo que no hay otro método de salvación más que el seguir a Cristo, como Él mismo lo dijo en el Evangelio de Juan: nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús, tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Si hoy decides entregar tu vida a Jesucristo, si hoy decides entregar tu vida al Creador del universo, sabiendo que Él promete darte las arras de la herencia, darte el sello del Espíritu Santo, para que nada ni nadie pueda arrebatarte de su mano, haz conmigo y después de mí esta oración. Padre, hoy he entendido, Señor, que la salvación es un regalo que tú diseñaste desde la eternidad. Hoy te digo, Padre, que entiendo que con mi vida te he ofendido y te quiero pedir perdón. Te pido, Señor Jesús, que tú seas mi Dios, mi Salvador. Hoy te reconozco como mi Salvador personal, como el Salvador que necesito para tener una vida eterna a tu lado, oh Dios. Hoy, Señor, te pido que perdones mis pecados. Confieso con mi boca que tú eres mi único Señor, mi único Salvador. Y sé, Señor, que empieza un camino en el cual yo te pido que me guíes, que pueda consolidar mi fe de tal manera en que el sello del Espíritu Santo sea algo indeleble en mi vida, como lo hemos visto. Que yo pueda tener la seguridad de Dios de que soy hijo tuyo, de que partiendo de este mundo abriré mis ojos y estar en tu reino, viéndote cara a cara primeramente a ti. Ayúdame, Señor, a seguir tus pisadas. Quiero ser verdaderamente salvo, no quiero practicar una religión. Quiero ser heredero de ese reino que tú has prometido a través de Cristo. Señor Jesús, limpia de mi vida de mis pecados. Que mi registro esté en blanco una vez más ahora, que como en tu palabra dice, todas las cosas viejas han pasado y tú las has hecho nuevas. Te recibo hoy como mi único Dios
y mi único Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, familia. Pues bueno, nos vemos, si Dios lo permite, la siguiente semanita para concluir con esta serie de la salvación. Que Dios les bendiga y pues, si Dios quiere, nos vemos el siguiente lunes. Bonita noche. Bye, bye, bye.